lo que es propiamente la llegada de Lacan a Caracas, no mucha. Yo era una estudiante que empezaba a estudiar Lacan cuando llegué a Caracas. Había estudiado un poquitito, unos meses antes de irme, pero no formé parte de lo que fue el movimiento de estudio de Lacan en Buenos Aires, alrededor de Mazota. Nunca circulé por ese lado. Así que yo formaba parte de un grupo de estudio que estaba coordinado por Diana Rabinovich. Mi participación más, en fin, que yo destacaría en todo caso, fue la redacción de ese folleto que se llama ¿Quién es Lacan?, me parece, ¿no? Que sacó el Diario de Caracas. Creo que fue esa mi participación más activa en eso, digamos, toda la parte organizativa, la concepción del encuentro fue hecha por Diana Rabinovich en Venezuela y Jacques Miller en París. Ellos le concibieron el encuentro y le dieron forma. La parte organizativa estuvo fundamentalmente a cargo de un sector argentino que vivía en Argentina. Diana viajaba, ya en ese momento Diana viajaba a París para las jornadas de la Escuela Freudiana de París. Todavía era la Escuela Freudiana de París. Y en esa época había 2 jornadas anuales, ahora hay una. Eran 2 jornadas, jornadas de primavera y jornadas de otoño. Y ahí sí ella fue, en uno de los viajes que ella hacía regularmente, volvió y dijo que había escuchado a alguien que transmitía muy bien a Lacan, que se entendía todo lo que decía, que era fantástico y que la había invitado a Caracas. O sea que éramos un grupo de estudio, como los grupos de estudio que tenemos aquí. Diana coordinaba ese grupo de estudio y es ella la que hizo la invitación en París para que venga ese tipo que explicaba también a Lacan. Para ninguno de nosotros el nombre Miller significaba nada, nunca habíamos escuchado el nombre Miller. Venía, era la hija de Lacan, y su marido, que era este hombre que explicaba tan claramente Lacan, y fue así. Creo haber contado, no me acuerdo, que la llegada de la hija de Lacan a Caracas fue todo un acontecimiento. Y ahí sí fue desde elegir las mejores copas y los mejores vasos hasta la cabina de traducción simultánea que se armó en el living de la casa de Diana. Se construyó una cabina de traducción simultánea porque nosotros, excepto uno o dos, ninguno de nosotros hablaba francés, Miller no hablaba español, Judith tampoco, así que la escena requería la traducción simultánea y Juan Luis del Montt, venezolano, de familia francesa que vivió mucho tiempo en Francia y de una gran formación francófona, ofició de traductor. Teníamos auriculares y había traducción simultánea en el living de la casa con una cabina insonorizada. Eso sí fue un acontecimiento. Y es ahí, en ese contexto, que Diana Rabinovich tenía un familiar que tenía una casa en la playa y entonces los invitó a Judith y a Yacalán a ir a la playa para conocer las playas maravillosas de Venezuela. Y cuando volvieron, dijeron, tenemos una gran novedad, vamos a organizar un encuentro y vamos a traer a Lacan. Y empezó todo un movimiento entre Caracas y Buenos Aires para la organización, y efectivamente hubo mucha gente que pensó que de ninguna manera Lacan iba a ir a Caracas, que todo eso era un blef y que en último momento se iba a decir que Lacan no iba a ir a Caracas. Impensable, el movimiento psicoanalítico de Caracas era un pequeño movimiento psicoanalítico, una presencia de la IPA,
eh, fuerte, muy cerrada, pero muy pocos, muy poquitos. Que Lacan vaya a Venezuela invitado por 8 personas, eh, ninguna invitación de la IPA, ninguna participación de la IPA en eso, era, no sé, imagínense ustedes un grupo de estudio que invita a Lacan, de verdad es algo que si se lo piensa es una locura. Indudablemente hay que suponer que de parte de Miller existía ya, no sé si un plan, pero indudablemente el deseo de extender la enseñanza de Lacan por fuera de los límites de París. Piensen que en el 78 ya estamos en el clima de conflicto dentro de la Escuela Freudiana de París. Ya Lacan está viejo, se dice que está enfermo, se critica mucho a los jóvenes que están tomando posiciones cada vez más importantes ahí dentro, la vieja guardia se resiste, se critica el pase, ya la Escuela Freudiana de París está en crisis, la crisis estalla en el 80, fines del 70, entre el 79 y el 80 estalla la crisis, en el 80 se disuelve la Escuela Freudiana de París, en el 78 esto ya estaba, y entonces creo que no es sin esa, esa disolución, no jurídica, pero esa disolución de los lazos y de los fines de la Escuela Freudiana de París, que es en ese contexto que si Miller toma la decisión de viajar él a Caracas, de armar un congreso, de llevarlo a Miller a América Latina y a Caracas, en ese contexto es ya para sacar a Lacan de el círculo francés que estaba, en fin, contando los días que le quedaban. El sentido común diría que era el lugar menos propicio, un lugar sin tradición psicoanalítica. Pero era un lugar de mucha estabilidad económica, enorme estabilidad económica, se podía armar un congreso de 2 años, con 2 años de anticipación sin ninguna preocupación. Había una institución como el Ateneo de Caracas, que era la institución fundamental que nucleaba lo mejor de la cultura venezolana, especialmente caraqueña, una institución muy fuerte, que asumió el compromiso de traerlo a Lacan, de armar toda la estructura. Hay que imaginarse, en Venezuela, Caracas, una ciudad pequeña, donde los lazos entre el Ateneo de Caracas, la Embajada de Francia, el propio gobierno, todo era muy, muy fácil, muy cercano, muy próximo. Y no había era un gobierno democrático, estable, y se dijo mucho que no aceptó venir invitaciones que tuvo de Argentina porque había una dictadura. No lo escuché de boca de Lacan, pero es lo que se dijo en ese momento y es muy probable que haya sido así, que haya considerado que no quería juntar su nombre con un gobierno de facto. Ahí en fin, los diarios eran diarios democráticos, diarios progresistas, interesados en el psicoanálisis. Después, hace poco, Alicia Palacios, que es una argentina, me mandó el artículo que salió en el Nacional sobre la llegada de otro artículo en el principal diario de Caracas. Había 2 diarios en Caracas, el Nacional y el Universal, el Nacional más progresista, el Universal más tradicional, y además el Diario de Caracas, que fue una iniciativa fundamentalmente argentina, de argentinos
exiliados en Venezuela, que tenía el espíritu de la opinión de aquella época, ¿no? Ujú. Y está el artículo, es decir, que estaba todo puesto, desde la prensa hasta las instituciones, hasta los locales, todo puesto para la venida de Lacan. De verdad era un lugar propicio. Se lo hizo propicio en todo caso. Yo no sé cómo se interpretó eso. A mí me encantó. En lo personal me encantó que dijera soy freudiano, porque Claro. eh, eh, para mí ser freudiano me sale en fin, del corazón, en cambio ser lacaniano es un trabajo forzado, hay que vencer 1000 obstáculos para decir soy lacaniano, en fin, es difícil, en ese momento era mucho más difícil, así que Lacan dijera yo soy freudiano, para mí era muy seductor escuchar eso. Y a ustedes les toca ser lacanianos, es decir, era ceder la herencia, difícil decir soy el que soy, difícil para Lacan decir yo soy lacaniano, sería, en fin, contrario a la ley del significante. Un significante se define por su relación con otro significante, es difícil decir para Lacan soy lacaniano, es una tautología, se podría hablar mucho de eso. Pero decir soy freudiano quiere decir me refiero a otro, tengo un otro respecto del cual pienso, con el cual discuto, respecto del cual me acerco y me alejo. Lo que hago, lo que digo, no es sin otro, no es ex nihilo, no lo saqué en una noche de inspiración. Dice algo de eso, las musas no me quitan, ¿sí? Es decir, que referirse a otro y invitarnos a nosotros, si queremos ser lacanianos, vamos a tener nosotros que referirnos a él, pero él no se refiere a él se refiere a su interlocutor fundamental, con quien debatió hasta el último día de su vida, que fue Freud. Que no podía percibir el interés por su enseñanza, son mis lectores, dice, vengo a ver a mis lectores donde mi persona no hace de pantalla, porque a mis alumnos los educo personalmente, ustedes son mis lectores, y nos coloca directamente en esa categoría, en la categoría de sus lectores. Así que creo que Miller sí estaba especialmente interesado en el tipo, cómo se leía a Lacan y la intervención de él, la intervención del cláusulas de clausura, que se conoce como cláusula de clausura, o como un otro Lacan, es un texto que circula, no es un texto perdido. Es otro Lacan, es decir, no el Lacan no es el Lacan del significante, hay otro Lacan que no es el Lacan de instancia de la letra, que el juego de la metáfora y la metonimia es muy interesante, pero que hay otro Lacan, que es el Lacan del objeto A, que es el Lacan del fantasma, que es el Lacan del goce. No es, eso de verdad no lo habíamos escuchado nunca. No lo habíamos escuchado nunca. Hay que ponerse en la época, no había seminarios de Miller, por supuesto. Lo que había era seminarios de Lacan, fotocopias de seminarios de Lacan. Lo que se leía eran los escritos. Había salido el tomo 1 de los escritos con el nombre de Lectura Estructuralista de Freud. Eso ya guió a toda una generación, a mi generación. Yo empecé a leer a Lacan
bajo el título de lectura estructuralista de Freud. Leíamos a Lacan, leíamos el estructuralismo, leíamos al Althusser, en fin, de ninguna manera estábamos en la perspectiva del goce, el fantasma, realmente no, y eso sí que marcó un antes y un después. Nadie de los que viajó presentó trabajos en esa dirección, y la intervención de Miller, donde levanta el fantasma, el goce, el objeto A y el final de análisis, y el pase, ya ahí está la apuesta fundamental con la cual Miller va a levantar toda la escuela freudiana de París, digamos, los restos de la escuela freudiana de París en la escuela de la causa freudiana, con el argumento y la política del pase, ya está ahí. Es decir, que efectivamente la intervención de Lacan fue una intervención en la continuidad de su seminario. Él no habló con ninguna intención de hacer un propedéutico para sus lectores, de que entendamos sus conceptos fundamentales. De ninguna manera tuvo esa pretensión. Fue directamente a mis tres no son los de Freud, habló del nudo Borromeo, eh, la referencia a esa rana que presentifica el goce femenino en el cuadro que comentó. Nada, Lacan siguió exactamente como si estuviera en París sin hacer la menor diferencia. Solamente dijo: a mi escuela le di la solución que era necesaria, es decir, la disolución. El que trae la ponencia que deja a todo el mundo patas para arriba es Miller con cláusula de clausura. Es eso lo que dice: atención, ustedes están leyendo un Lacan, el Lacan del significante, el Lacan de instancia de la letra. Hay otro Lacan, que es el Lacan del objeto A, del fantasma, del goce, del final de análisis, del pase. Y eh, efectivamente, a partir de ahí uno tiene una perspectiva completamente diferente de lo que es Lacan, es decir, de lo que es Lacan como bloque, como el famoso Lacan en bloque de acero abierto. Indudablemente, un acto teórico, pero además un acto político, para decirle a los lectores: primer paso, ustedes, dice Lacan, ustedes son mis lectores. Bien. Segundo paso, ustedes son los lectores de una parte de la enseñanza de Lacan. Eso no lo dice Lacan, eso lo dice Miller. Lectores sí, pero una lectura que se apoya, que hace hincapié en una parte de la enseñanza de Lacan y no en otra, que es la que él presenta, argumenta en ese texto, que es un texto que efectivamente marca un antes y un después, como texto, porque ahí Miller habla en presencia de Lacan. Lacan está ahí. Y está todo el sector de la Escuela Freudiana de París que no abandonó Lacan todavía. Hay un sector que lo abandona después de Caracas. Así que nadie volvió a leer, nadie de los que estuvieron en Caracas volvió a leer a Lacan como lo leyó antes de Caracas, por esa intervención. Y así fue como se fue presentando en los grupos de estudios que la gente tenía acá, y como eso fue desplazándose y circulando. Pero efectivamente esa intervención marca un antes y un después. No quiere decir que nadie había leído eso, pero es una orientación decisiva.
es más bien el impacto de Lacan vivo, no de lo que Lacan decía. Lo que Lacan decía después se lee, se estudia, se discute, son dos planos. La cuestión es estar parado frente a Lacan. Esa presencia de Lacan es algo que para quienes estuvieron en Caracas tiene una huella, lo que dijo está escrito, se transmite como se transmite el saber. Pero el impacto de su presencia viva, eso no se transmite, eso pasa o no pasa y había que estar ahí y fue así, y fue así. Lacan, los comentarios, sí, porque Lacan está viejo, está viejito, es un señor grande, ¿cómo le van a preguntar así? Es un señor grande. Y 20 minutos después, ese señor grande se levanta, sube, habla, y ni viejito, ni enfermito, ni dormidito, y es una transmisión que te atraviesa el cuerpo. Estábamos parados en una fila y Lacan bajó del ascensor para darnos la mano uno por uno, creo que antes del almuerzo. Y cuenta Chamorro y todos los que estaban ahí, que Lacan bajaba, te daba la mano, te miraba en los ojos y vos afánisis del sujeto inmediatamente. Encarnaba algo, sin nada más que con su presencia. ¿Vale? Se pueden escribir volúmenes sobre la presencia del analista, bla, 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 pero todo eso no tiene nada que ver con lo que es la presencia del analista. Cuando él habla de la presencia del analista sabe de qué está hablando, y quienes se analizaron con él, o controlaron con él, o estuvieron en la puerta del ascensor con él, saben de qué se trata la presencia del analista. No hace falta ninguna interpretación para producir la división subjetiva. Por cierto, ¿pasaría eso si no fuera Lacan? Si ese cuerpo y esa presencia no estuviera asociada a un nombre, seguramente no. Y esa conexión entre el nombre propio y el cuerpo y el acto, no sé si es posible, por eso no me imiten, porque toda imitación es verdaderamente una payasada. Hay que encontrar el propio estilo. El estilo de Lacan es el estilo de Lacan, el estilo es el hombre, dice al inicio de los escritos, y es así. No me resulta fácil decir eso, porque Lacan estuvo en Caracas en el 80 y yo volví en el 86. Es decir, que el impacto inmediato no lo conocí. Lo que sí creo que rápidamente se empezó a distinguir fue los que empezaron a leer a Lacan con la orientación que dio Miller en ese texto, en esa intervención de las cláusulas de clausura, y los que se mantuvieron aferrados al Lacan del significante y el juego de palabras. Es decir, creo que lo que funcionó básicamente es eso, reconocer que en esa intervención de Miller efectivamente había algo nuevo, sentirse interpelados por esa intervención, sentirse interpretados por esa intervención y consentir a leer a Lacan con otros ojos, o rechazar eso y mantenerse en la misma situación que previo. Pero no es lo mismo antes o después. Una vez que estuvo cláusula de clausura,
¿sí? Podés decir, es una orientación diferente para la lectura de Lacan, sigamos eso a ver a dónde llega. Se puede decir, no es Lacan, ¿sí? Se pueden tomar dos posiciones. Pero ya son dos posiciones respecto a una intervención, a favor o en contra. Ya esa intervención no permite que uno esté en el tiempo anterior a la intervención. Eso es lo que hace de una intervención, que puede ser una intervención de 15 minutos en un congreso, algo que adquiere la dimensión de acto. Se puede consentir a esa lectura o se puede rechazar esa lectura. Pero ya pasás a tener esa lectura como brújula, para decir, voy para el norte o voy para el sur, pero tengo la brújula esa, y eso sigue vigente hoy en día, es algo increíble, pero es así. Todos los grupos que se fueron yendo en su primer momento, eh, la crisis de los años 80 con la disolución, la crisis de los 90, la crisis del 98, las crisis siguientes, los que entraron al campo freudiano, los que rechazaron el campo freudiano, los que entraron y después se fueron, los que lo miran de afuera, los que leen el curso de Miller con una lupa para ver si la coma que puso es la coma que tendría que haber puesto, que si una traducción no sería mejor que la otra. Todo ese trabajo de transferencia negativa, todo ese trabajo de transferencia negativa, se llama transferencia. No tiene, podés dedicar tu vida a combatir el pensamiento de alguien. Sí, dedicaste tu vida a esa persona, a esa obra, a ese texto. Es eso el fenómeno increíble, porque es fácil para nosotros que seguimos la orientación lacaniana y que consentimos a seguir esa lectura de Lacan, colocarnos, pero lo increíble es ver que quienes no siguen, están en contra, critican, han hecho de los seminarios de Miller y de cada cosa que dice Miller, un acontecimiento que para discutir, para debatir, para reunirse, para criticar, para traducir, para volver a traducir lo que ya fue traducido. De verdad, no hay una sola idea nueva en todo eso. No hay una sola idea nueva, sino decir somos los verdaderos lacanianos porque no leemos esto así como lo lee Miller y los... Bien, cuando hablo de la ola, esa es la ola, es una ola que no cesa, que no cesa. Sí, sin duda para el campo intelectual y para la cultura, pero pienso que la absorción de Lacan por la cultura es mucho más fácil, porque es lo que se percibe en las universidades norteamericanas, hablar del significante, hablar de la estructura, el problema es hablar del objeto A, del goce, del masoquismo, del fantasma, ese es el problema. El problema es el problema de la dirección de la cura. Para la cultura es interesante, Lacan es muy interesante, es una referencia obligada. Como Derrida, como Badiou, como Zizek, muy interesantes. Pero la batalla no se juega ahí, no se va a jugar nunca ahí. La batalla donde se juega la herencia de Lacan es en los consultorios, es en la práctica del psicoanálisis, en la formación de los psicoanalistas. No es un hombre de las letras, aunque las letras puedan nutrirse con él, es el destino del psicoanálisis con praxis, lo que Lacan... Entonces es fácil aceptar las ideas de Lacan y demás, y analizar como se analizó siempre en la IPA. Es compatible eso. La batalla
que es una batalla que cada tanto hay que librar, está en ese plano. Es la batalla del autismo, los psicoanalistas tienen algo para decir sobre el tratamiento de los autistas o no. La batalla de la evaluación se puede evaluar la eficacia clínica del psicoanálisis, ese es en ese terreno. En el terreno de las ideas es inocuo. Es tan inocuo como Badiou o como Cissé, que en fin, como los estudios de género, es charla de café, universidad, estudios universitarios, con eso es fácil tomarlo. La práctica del psicoanálisis es otra cosa, y lo que se juega es en manos de quién va a quedar el psicoanálisis, cada vez. Volví al texto, a la publicación del Ateneo de Caracas de esa época, y vi que el subtítulo de la intervención, cláusula de clausura, era a favor del pase. No había reparado nunca en eso, que era una toma de posición a favor del pase, y a favor del pase fue la palanca con la cual se construyeron las escuelas y la MP. ¿Qué fue lo que permitió la disolución de los grupos? En eso estuve bien presente, porque es el tiempo que va desde que yo llego, desde el 86 hasta el 91, en fin, cuando empieza el movimiento hacia la escuela. Por supuesto que puede haber 20 grupos, con sus líderes, con sus conductores, con sus lecturas, pero por supuesto, todos estábamos muy de acuerdo con eso. Pero puede haber 20 pases. Uno puede hacer el pase con su amigo, con su vecino, con el que piensa como uno, el que se forma con uno, el que eligió lo mismo que uno. Es decir, uno puede hacer el pase con sus semejantes. La discusión sobre el pase, que abarca desde el año 81, 82, hasta la creación de las escuelas, hasta el 92, hay 10 años, donde cada intervención de Miller es el pase, y es para el pase que hay escuelas. No hay escuela sin pase, no hay pase sin escuela, en fin, toda esa dialéctica. Sí, sin duda, esa intervención marca el inicio de un proyecto, no puedo decir un plan, porque no se me ocurriría pensar en que nadie se sienta en un escritorio, dibuja un plan para los próximos, en fin, ni se me ocurre, pero sí un proyecto de hacer existir el psicoanálisis por fuera de París, por fuera de Francia. Primer paso la escuela europea, primer paso la escuela de Caracas, segundo paso la escuela europea, tercer paso la escuela en Argentina, cuarto paso la escuela brasilera, después la escuela de la New LS y la NEL. Es por fuera que cada escuela tenga, en fin, que el psicoanálisis esté presente con una misma orientación en territorios distintos. Sin duda pienso que Caracas es el momento inicial de esto. Como todos los encuentros, hecho de azar, de un encuentro de Rabinovich que viaja, que lo escucha, que lo invita, en el momento justo en donde la escuela freudiana se estaba desarmando, por luchas así, algo Miller entiende de que hay que salir, hay que tener una pata en otro lado, que no se puede contar con la vieja guardia de la escuela freudiana. Y va y viene, y Lacan acepta, y bueno, aquí estamos.